Les invito, hermano, a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, del 38 al 42. Dice la Biblia: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en ella tú hablas a nosotros, Señor, nos revelas tu voluntad y nos llamas a la obediencia. Ahora te pedimos que tú tomes control de este estudio y que todo sea dirigido por ti para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el estudio de esta noche, continuando con la serie del Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, del 38 al 42, se titula La máxima prioridad. O sea, lo más importante. ¿Qué es para nosotros como cristianos, o qué debe ser para nosotros como cristianos, lo más importante? Y entiendan, cuando digo lo más importante es que es lo más importante, que no puede haber otra cosa que lo sustituya, por importante que parezca, aún porque parezca más urgente. Muchas cosas que se nos muestran con un sentido de urgencia no son necesariamente las más importantes. Lo que sucede es que las cosas urgentes suelen gritar más alto y por eso le prestamos más atención, pero no son necesariamente lo más importante. Y repito, cuando digo lo más importante es algo que no se puede negociar. Es un error y se va a pagar bien caro sustituirlo. ¿De qué estoy hablando? Bueno, en este pasaje el Señor nos enseña lo que es más, o lo que debe ser lo más importante para nosotros. Esto que Él llama acá la buena parte. Aquella cosa que llama además necesaria. Algo que no podemos descuidar, y es nuestra relación con Dios. Eso no tiene sustituto. Y cuando hablo de relaciones, sentarnos a los pies de Jesús a oír su palabra, como hizo María, ¿verdad? Se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Cuando digo una relación con Él, también significa que nosotros nos reunimos frecuentemente con Dios para hablarle a través de la oración. Hermanos, entendamos esto: Dios es una persona. Dios no es un concepto. Dios no es una doctrina. Dios no es una idea. Dios es una persona. Y para Él, su mayor deseo, porque lo vemos en las Escrituras, es tener una relación con nosotros. Dios quiere que sus hijos nos relacionemos con Él. La Biblia habla de Dios como nuestro Padre. Nos dice que somos sus hijos. ¿Qué padre no anhela tener comunión con sus hijos? Bueno, un padre que esté mal, ¿verdad? Nuestro Dios es el Padre perfecto y Él quiere relacionarse con nosotros. Él quiere que tú y yo, como sus hijos, disfrutemos de Él. Si eso no es lo principal para nosotros, ¿quiere que le diga algo? Estamos muy mal. Ah, no, pastor, pero yo vengo a la iglesia todos los domingos. Yo soy muy activo en los ministerios de la iglesia. Es más, yo estoy en todos los ministerios.
no hay que estar detrás de mí para que sirva. ¿Qué crees que te va a decir Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás. No estoy diciendo que servir sea malo. La Biblia nos llama a servir. Pero el servicio cristiano debe ser resultado de nuestra relación con Dios. Porque de lo contrario lo que estamos haciendo es simplemente moviéndonos en la energía de la carne. Por eso Jesús dijo, tienen que permanecer en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. En este pasaje Jesús se dedica a enseñar la verdad de cuál debe ser la máxima prioridad de un creyente. La palabra prioridad, que muchas veces se menciona hoy de una manera muy común, que abunda en los libros, en los seminarios que se dan, de cómo poner nuestras vidas en orden, entendiendo y estableciendo prioridades correctas. Bueno, yo lo he dicho otras veces, cuando uno sabe que le queda poco tiempo, cuando ve el rostro de la muerte frente a frente, cambia su vida. Usted no puede estar al punto de morirse, saber que se va a morir y seguir viviendo igual. Entonces, una de las cosas que generalmente se hace en un momento así es que uno regresa a lo básico, a las cosas más importantes. O sea, deja muchísimas cosas que se da cuenta que aunque no eran necesariamente malas, no eran lo más importante. Y si puedo decir en una palabra lo más importante, ya lo dije, bueno, ya dije de qué me refiero, pero en un sentido más amplio, es la palabra relación. Cuando uno se está muriendo y sabe que el tiempo se le acaba, va a convertir esa palabra en lo esencial de su vida. ¿Por qué? Porque va a procurar pasar el tiempo que le queda con la gente que ama. Relación con la gente que ama y relación con Dios. Hoy en día se habla de muchas prioridades, pero equivocadas. A medida que la vida de las personas se vuelve más frenética, desesperada, desarticulada, desconectadas, batallan y batallan por tratar de mantenerse enfocada en lo que debería ser sus prioridades. Una prioridad es por definición un asunto que se sitúa por encima de todo lo demás en importancia. David lo dijo en estas palabras en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dijo, una cosa hago, Filipenses 3:13. El único enfoque de David estaba en contemplar y meditar la belleza del Señor, y el de Pablo en ir tras él para ser conformado a su imagen. Esto que yo les estoy diciendo no lo inventé, está en la Biblia. Esto que yo les estoy diciendo es algo con lo que he tenido que estar batallando en mi vida una y otra vez, y más como pastor. Porque los pastores podemos caer muy fácilmente en la trampa de estar tan ocupados en la obra del Señor que se nos olvide el Señor de la obra. Podemos caer en la trampa de estudiar tanto la Biblia porque tengo que dar un estudio, tengo que dar un mensaje, y no porque necesito desesperadamente que Dios me hable y porque yo necesito hablar con Él, y perder el enfoque. Y vuelvo a decir, no hay cosa que pueda sustituir nuestra relación con Él. Si tú dices que eres cristiano y no tienes absolutamente ninguna relación con Dios, tienes un gran problema si realmente eres cristiano. Yo sé que no es fácil porque hay muchas cosas que atentan contra eso, que tratan de ganar nuestra atención, desviarnos de eso. Pero entendamos, hermanos, que de eso se trata la vida cristiana. El Dios vivo se nos ha revelado, se nos ha dado a conocer, envió a su Hijo a morir por nosotros. Nos demuestra una y otra vez en la Biblia que quiere tener una relación de amor con nosotros. El cielo no es más que nuestro regreso a la casa del Padre, donde Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Y lo más grande y maravilloso del cielo es Dios.
es el Señor, a quien veremos cara a cara. ¿Cómo podemos de este lado decir que amamos a Dios y a Cristo y no lo buscamos? No lo anhelamos, no tenemos comunión con Él. En esta historia, es una historia que prepara el escenario para la fase final del ministerio de Jesús. Y aquí se nos cuenta que Jesús y sus acompañantes iban de camino, como lo haría por toda Judea. No se sabe dónde se sitúa cronológicamente este acontecimiento en el viaje del Señor hacia Jerusalén, pero Lucas lo ubica aquí por un propósito específico. Intenta poner a sus lectores en la posición de estudiantes, listos para absorber la enseñanza que comenzará o continuará dándole a partir de los capítulos que siguen y que aquí comienza con su visita a la casa de Marta y María. Y creo que esta probablemente haya sido la primera vez que Jesús visita esta casa. Aquí no se menciona a Lázaro, pero este sería el comienzo de una relación amistosa entre Jesús y esta familia. Aunque no se da el nombre de la aldea a la que Cristo entró, Juan nos dice que se trataba de Betania, donde vivían Marta y María junto con su hermano Lázaro, en Juan 11:5. Según Juan 11:18, Betania estaba cerca de Jerusalén como alrededor de unos 3 kilómetros. Así que Jesús se encontraba en las proximidades de Jerusalén. Cuando él entró a la aldea, conoció a una mujer, y es probable que aquí la haya conocido, llamada Marta. La presentación que Lucas hace, y los detalles en la Biblia no son en vano, tienen un propósito, una intención. Cuando la presenta de esta manera, una mujer llamada Marta, sugiere que Jesús no se había encontrado con ella antes. Y esta podría ser la primera de muchas veces que Jesús posaría en la casa que Marta compartía con su hermana María y con Lázaro. Ni Jesús ni sus mensajeros eran siempre recibidos en las aldeas, bien recibidos en las aldeas que visitaban. Pero en este caso, sí. Marta lo recibió de buena gana. ¡Qué privilegio el Señor en nuestra casa! Y lo atendió como un invitado muy apreciado. Marta es un nombre arameo que significa señora. Es decir, una mujer cabeza de un hogar que se ajusta a su carácter y a su posición. Probablemente Marta era viuda, ya que no se menciona al marido. Lucas describe el lugar como su casa. Y puesto que a Marta por lo general se le menciona primero cuando se alude a las hermanas, probablemente ella era la mayor de las dos. Junto con su hermana, era evidente que María era creyente en Jesús. Lo llama Señor. O sea, había creído en su mensaje, había creído en su persona y ahora lo recibía en su casa. Qué tremendo privilegio servir al Señor. Ustedes me han escuchado decirlo, pero no perdamos de vista que no podemos justificarnos con el servicio al Señor a costa de descuidar nuestra relación con Dios. Porque entonces ese servicio no le glorifica. Primero, a medida que la historia se desarrolla, revela las diferentes reacciones de las dos hermanas. Y son reacciones muy comunes entre los que conocemos a Jesucristo. En cierta manera, estas dos mujeres representan nuestras vidas ante la palabra de Jesús, nuestras vidas ante las enseñanzas de Jesús. Primero, María escuchaba la palabra de Dios. Verso 39.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Repito, aquí no menciona Lucas a Lázaro, el hermano de Marta, pero sí nos revela que tenía una hermana que se llamaba María. Y aunque a Marta se le menciona primero, María es el personaje central de esta historia. Y se convierte, por lo que Jesús dice, en un ejemplo que todos debemos seguir. Volvemos al punto. ¿Cuál debe ser nuestra máxima prioridad? ¿Qué debe ser lo más importante en tu vida y en la mía? Después que Jesús entra en la casa, le llama la atención la actitud de María. Dice la Biblia, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esta mujer tenía un anhelo de escuchar la voz del Señor. Evidentemente está reflejando una sed espiritual por aprender y aprender más. Y esto es algo singular, porque en esta sociedad, en este tiempo donde tantas iglesias han perdido su enfoque, porque algunos líderes, al ver el desinterés y la indiferencia que la gente tiene a la palabra, han bajado los estándares, han sacrificado las predicaciones y las enseñanzas. Hoy en día en muchos lugares esto no es lo más importante. La posición de ella tan cerca de él como podía indica un interés intenso. Hermanos, seamos honestos. Si el anhelar estar cerca de Jesús, el oír su voz, el hablar con Él, es una evidencia de cómo está nuestra vida espiritual y el amor que tenemos por Jesús. No es cuánto nos movemos, cuán activos somos en la iglesia o en la casa. No, es anhelar la presencia de Dios. Es desear estar más cerca de Él cada día. Es abrir la Biblia no para llenar nuestra mente de conocimiento, sino para conocer más a Dios, para aprender más de Él, para sentir su presencia más cerca. Aunque esta era una posición típica para los alumnos de un rabino, el judaísmo del siglo I, en el judaísmo del siglo I, los rabinos no recibían mujeres como alumnas. El tiempo imperfecto del verbo traducido oía es que ella escuchaba de una manera continua la palabra de Dios. Y esto ganó el corazón de Jesús. Esto captó la atención de Jesús. De la misma manera que cuando un predicador está exponiendo la palabra, todos tenemos momentos en los que paseamos la mirada por el auditorio. Yo he tratado de hacerlo cada vez menos, para no decepcionarme. Porque sucede que uno ve el rostro de algunas personas y dice, están 200% conectados con lo que estoy diciendo. Te están prestando una atención esmerada. Pero otros, que uno tiene deseos de parar el mensaje y preguntarle, ¿para qué tú viniste? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿Por qué no te quedaste en tu casa viendo televisión? Hermano, el lenguaje corporal de algunos creyentes muestran un total desinterés en lo que uno está haciendo. Claro, se olvidan que cuando uno viene a este lugar,
más que encontrarse con el pastor o con el maestro o con el predicador que está invitado, uno se viene a encontrar ¿con quién? Con Jesús. Y si ese pastor, ese predicador, ese maestro está abriendo la Biblia y enseñando la Biblia, está enseñando la palabra de Dios. Cuando alguien se sienta a los pies de Jesús y escucha atentamente su palabra, esto gana su atención. La Biblia dice que oía, escuchaba de manera continua. No tenía encendido el celular. No estaba en la bobería. María estaba prestando especial atención al maestro. La atención de María estaba tan apegada al maestro, a ese maestro poderoso, claro, veraz. Era un privilegio y una oportunidad que no podía desperdiciar. Allí estaba él. Estaba demostrando la actitud de una verdadera creyente. En Lucas 6:47 Jesús define a un verdadero discípulo como aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Y hace un contraste con aquel que lo llama Señor, Señor y no lo hace. En Lucas 8:21 Jesús definió a sus verdaderos hermanos espirituales de esta manera: los que oyen la palabra de Dios y la hacen. En la parábola del sembrador declaró que la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. María estaba allí, oyendo la voz del Señor. Pero allí estaba también Marta. Marta estaba muy preocupada con muchos quehaceres. Verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Está diciendo que María está haciendo algo en lo que está recibiendo la palabra de Dios. Y esa palabra la va a acompañar para siempre. La idea es, cuando edificamos para nuestra vida espiritual, eso nunca nos será quitado. Qué bueno es servir al Señor. Pero ¿saben qué? Hay muchas cosas, y yo lo decía el miércoles, que hoy podemos hacer, que en la eternidad no podremos hacer. Podremos estar sirviendo al Señor de una manera diferente, pero por ejemplo, predicarle el evangelio a un perdido, eso no lo podremos hacer en el cielo. Consolar a alguien que ha perdido un ser querido, eso no lo podremos hacer en el cielo. Visitar a un enfermo en un hospital, eso no lo podremos hacer en el cielo. Dar dinero para las misiones, eso no lo podremos hacer en el cielo. Orar por aquellos que sufren, eso no lo podremos hacer en el cielo. Y es bueno, Dios quiere que le sirvamos, pero no a costa de sacrificar lo más importante, de estar sentado a los pies de Jesús, oyendo su palabra. Por desgracia, hasta los verdaderos creyentes se pueden desenfocar de lo que realmente importa. A diferencia de su hermana, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Y qué estaba? No estaba oyendo la palabra del Señor. No estaba escuchando las enseñanzas del Señor. Había quebrado su relación con Dios en ese aspecto. El verbo traducido preocupaba, literalmente significa ser arrastrado. Marta permitió que sus quehaceres, que sus muchas obligaciones, preparar comida para los invitados, disponerles en lugar de dormir, que esto la alejara de su prioridad de escuchar la palabra del Señor. Escuche esto, no importa lo que usted esté haciendo para Dios, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Si eso
lo lleva a sacrificar su relación con Dios. Al Señor no le agrada lo que estás haciendo. Cualquier decisión que nos lleve a sacrificar nuestra relación con Dios es una mala decisión. Ya les mencioné qué bueno estar ocupado en la obra del Señor, pero si el estar ocupado en la obra del Señor me ha llevado a sacrificar mi relación con Dios. ¿Saben por qué? Porque de esa relación con Dios depende todo lo que hacemos. De hecho, ahí vamos a recibir el combustible que nos va a impulsar a servir al Señor. Pero no es al revés. No es estar como Marta y después como María. No es estar como María para poder estar después sirviendo como Marta. No hay nada malo en mostrar hospitalidad. Es más, la Biblia lo ordena. Es un acto de servicio. No es malo ser hospitalario. Es una bendición servir a otros. El problema es lo que estás sacrificando. Las prioridades equivocadas de María finalmente le hicieron perder la alegría de servir. ¿Entiende? Hermanos, alguien sirviendo amargado es una desgracia, no es una bendición. Es mejor que no sirva. Cuando una persona comienza a ver en lo que está haciendo problemas y problemas y comienza a mirar en direcciones horizontales, ahí hay un problema de su relación con Dios. Fíjense cómo esta mujer comenzó a molestarse, perdió la alegría de servir, porque lo primero, lo que estaba haciendo María, es lo único que puede permitir y hará posible que nos mantengamos con la motivación correcta del por qué hacemos las cosas. Cada vez se ponía esta mujer más nerviosa, más agitada, más frustrada, hasta que por fin se volvió iracunda. El objetivo de su ira fue su hermana, quien en lugar de ayudarle con los quehaceres, estaba sentada o escuchando a Jesús. Esto no es algo de ahora, los que me conocen saben que siempre he batallado con esto, no de ahora. Si tienen buena memoria, para mí siempre las cosas han sido en este orden. Cuando yo comienzo a ver hermanos que están sirviendo, y yo sé que hay cosas que hay que hacer necesariamente cuando se está adorando y predicando, porque son necesarias. Pero cuando comienzo a ver personas que siempre están buscando la oportunidad de zafar, como decimos los cubanos, a lo más importante, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Porque entonces todo lo que estemos haciendo, lo estamos haciendo en la energía de la carne. Y el Señor, lo primero que quiere, y ya me escucharon decirlo al principio, es tener una relación con nosotros. Que le anhelemos, que le busquemos. No solo aquí. Lo que hacemos aquí, la manera como nos comportamos aquí es el resultado de lo que hacemos en nuestra habitación en secreto, con nuestro Dios. Esta mujer se exasperó, que al punto se acercó a Jesús y lo interrumpió. Estaba irritada, enojada, perdió el control y hace una acusación irreflexiva, no con un ser humano, sino contra el mismo Jesús. Señor, ¿no te da cuidado? En otras palabras, Señor, ¿no te importa referirse de esta manera a aquel que es misericordioso y piadoso, que se preocupa por su pueblo? Es una de las declaraciones más ridículas y torpes que alguien le pudo haber hecho a Jesús. Pero Jesús entendía a Marta y la amaba. A pesar de que Marta estaba acusándole de no importarle que su hermana le dejara servir sola. Y que si a él no le daba lo mismo, entonces debía decirle a María que la ayudara en la carga de servir.
Después de acusarlo falsamente de no preocuparse, Marta se atrevió a decirle al Señor exactamente lo que debía hacer. Cuando estamos en una mala relación con Dios, comenzamos a hacer y a decir cosas torpes. Y esto nos lleva a decisiones necias. Ella le estaba sugiriendo a Jesús que la voluntad y los planes de ella eran más importantes que los de él. Ella había perdido la perspectiva, había perdido el enfoque, estaba fuera de control. Voy a ser intencionalmente directo. No estoy preguntándole a nadie en específico, pero quiero que usted tome esta pregunta de manera individual. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cuánto anhelas su compañía? Repito lo que dije al principio, Dios es una persona, no es una idea, no es un concepto, no es una doctrina, no es un pensamiento, Dios es una persona. Y para Él, el que nosotros tengamos una relación con Él es importante. Nuestro Dios se goza en que nosotros le busquemos. Busquemos a su persona, no lo que nos puede dar, no lo que puede hacer, no, lo busquemos y lo anhelemos a Él. ¿Cómo está tu relación con Dios? Yo leo la Biblia ahora, ¿sabe que hasta leer la Biblia y orar se puede convertir en un acto religioso? Si tú simplemente estás abriendo la Biblia para llenar tu mente de conocimiento. Bueno, yo sé que para que esto se convierta en un hábito, y hay hábitos que son saludables, al principio te puede costar y tienes que persistir, pero esto debe convertirse para ti en una necesidad. Que si transcurres el día y no lo haces, te sientes mal. Y ya lo he dicho, esto lo he dicho tantas veces, créame que he tenido que batallar con esto. Porque he pasado tiempo en mi vida en que cruzaba días sin haber leído y orado la Biblia, buscando personalmente al Señor. Y muy ocupado, predicando y enseñando. Y ¿saben qué? Eso, gracias a la misericordia de Dios, lo pude detener. Porque si no hubiese detenido, hoy no estaría aquí. Créame, me hubiera pasado exactamente lo mismo que le pasó a Marta. Y a ti también te puede pasar. A todos nos puede pasar. Necesitamos a Dios en nuestra vida, necesitamos buscarlo desesperadamente todos los días. De eso es de lo que se trata. Demostrando la gentil y compasiva preocupación que Marta le había cuestionado de manera irreflexiva, Jesús le dice, y lo hace con amor y paciencia. Aquel que tenía todo el derecho para reprenderla en ese momento, pero él sabía, conocía el corazón de Marta, las buenas intenciones. Le dice, Marta, Marta. Repite el nombre, una señal de emoción que se va intensificando. Y le declara, va directo al problema que tenía Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Ahora preste atención, eran cosas urgentes, sin lugar a dudas. Allí estaba el Señor, necesitaba comer. Necesitaba que lo atendieran, ahí estaba el maestro. ¿Puede haber algo más urgente que eso? Pero vuelvo al punto, aunque era lo más urgente, no era lo más necesario, no era lo más importante, para decirlo de manera correcta. Las cosas que parecen más urgentes y que de hecho puede que sean más urgentes, no suelen ser las más necesarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden esperar. Ah, pero me está reclamando. Sí, porque gritan. Son las que más alto gritan. Las cosas más importantes suelen pasar no hacen bulla.
Nadie te va a gritar en un momento determinado. Tu relación con Dios, el Señor no te va a mandar un ángel de los cielos que te anuncie con una trompeta: hoy no oraste, no buscaste mi rostro. Vas a pasar el día y puede que llegue otro y cruces una semana, pero te vas a dar cuenta de que tomaste una decisión equivocada. Miren, Dios nos creó con la necesidad de Él. Nos necesitamos unos a otros, somos seres gregarios, pero también necesitamos a Dios sobre todas las cosas. Alguien dijo que en nuestras almas hay un abismo infinito. Increíble, ¿no? Pero es así, un abismo infinito. Y digo abismo infinito porque solo el Dios infinito lo puede llenar. Ahora, significa eso que si no lo llenamos con Él, vamos a tratar de llenarlo con otras cosas. Y ahí es donde surge la idolatría, cuando levantamos dioses de fabricación humana. Ahí es cuando cambiamos el amor a Dios por el amor a otras cosas. Y nos hemos dado cuenta que hemos hecho una mala decisión. Esto nos lleva al afán, a la turbación. Ella estaba excesivamente mortificada y molesta por las cosas temporales. Y eso es otro detalle. El afán y la turbación por las cosas temporales. Cosas que se van a ir. Cosas que son de aquí y de ahora. Y si usted ha leído la Biblia con especial atención, se habrá dado cuenta que el Señor nos manda a invertir para la eternidad. Y hay perspectivas que tenemos que rectificar, como el falso concepto de que tener tesoros es malo. El que usted encuentre con esa mentalidad es una pseudo espiritualidad, es falso. No está malo tener tesoros. Yo le comentaba a un hermano que estudiando la Biblia, una de las cosas que descubro, y todos los días aprendo cosas nuevas. Miren, las posesiones no son malas. Por favor, escúcheme hasta el final y después saque sus propias conclusiones. El placer no es malo. Las posesiones no son malas. El poder no es malo. La felicidad no es mala. Son necesidades con las que Dios nos creó. El problema es cuando nosotros intentamos suplir esas necesidades fuera de Dios. Por ejemplo, las posesiones. A veces no, tener posesiones, tesoros, eso es malo. No, tener posesiones y tener tesoros aquí es malo, pero no en la eternidad. ¿Por qué? Porque el Señor mismo está ahí tan clarito que a veces no lo queremos ver. Nos manda a que hagas tus tesoros, o sea, para que cuando te mueras no los dejes detrás, sino te estés acercando a ellos. El problema de muchos creyentes no es que estén malos los tesoros, es que los quieren aquí. Y ese materialismo aquí nos lleva a eso, al materialismo. Miren, piensen en la tentación de Adán y de Eva. El fruto prohibido, agradable a los ojos para alcanzar sabiduría. Ellos eran perfectos y tenían esas necesidades. Pero el problema fue que Satanás los invitó a suplirlas de la manera equivocada. Les voy a poner otro ejemplo. Jesucristo, sin pecado, pero humano. ¿Usted ha analizado las tentaciones del diablo? Como humano, tenía las mismas necesidades que tiene todo ser humano con que Dios nos ha creado. Y por eso el diablo lo tentó para suplirlas fuera de la voluntad de Dios.
Mencioné las posesiones, mencioné el poder. Bueno, la Biblia habla de que aquellos que son fieles, el Señor los pondrá en la eternidad en posiciones de poder. Reinarán conmigo. Los pondré sobre ciudades. Hay pasajes de la Biblia que hablan de eso. La alegría, el placer. El placer no es malo. El placer se convierte en algo malo cuando nosotros intentamos suplirlo fuera de Dios, de manera pecaminosa. Hay un texto que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. Yo les pregunto, ¿qué significa deleitarse? ¿Qué más? Disfrutar. Un deleite es un disfrute. Un deleite es un placer. La Biblia nos está diciendo que Dios se convierta en tu fuente de placer y de deleite. Que Él sea para ti la razón de tu anhelo, de tu disfrute. Y ese es el problema. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, entonces el diablo viene e intenta tentarnos y nos tienta a que nosotros nos separemos de nuestro Padre y busquemos las cosas que Él nos ha prometido dar fuera de Él. Ahorita ya ustedes me han escuchado en estos últimos domingos hablando de las recompensas. La Biblia está llena de promesas, de recompensas. Una y otra vez, y el que ve en lo secreto te recompensará en público y tu Padre te dará recompensa. Y a veces hay cristianos que he escuchado que dicen, bueno, yo no debo servir a Dios por las recompensas. Parecen muy espirituales, ¿no? Bueno, es cierto. Yo debo servir por amor, es cierto. Cuando uno conoce a Dios y entiende quién es Él y lo que ha hecho, es imposible no amarlo. Esa debe ser una motivación, pero no la única. Porque el Señor nos dice una y otra vez, busca la recompensa que yo te he prometido. El problema no es anhelar las recompensas, el problema es quererlas aquí. Por eso dice el Señor que cuando nosotros invertimos en su reino, cuando edificamos aquí para su reino, estamos invirtiendo en la eternidad. Miren qué es el evangelio de la prosperidad. Una invitación a satisfacer el grosero materialismo de este lado. Y para eso cogen la Biblia, la retuercen y la retuercen. Yo sé que anhelar esas recompensas solo se pueden anhelar por fe. Esperar esa ciudad, como dice Hebreos, esa ciudad que está en los cielos, se necesita fe. Aquí le dice el Señor, tú estás muy turbada, estás muy mortificada. Pero Marta, solo una cosa es necesaria. Escuchar mi palabra, sentarte a mis pies. Entonces le dice, María ha escogido la buena parte. O sea, literalmente le está diciendo, ha escogido lo mejor. Y ahora explica por qué. Porque no le será quitada. Usted se ha puesto a pensar que todo lo que usted pueda de este lado, aprender de Dios y conocerle, lo va a acompañar en la eternidad. Porque cuando llegue allá, ya conocerá mucho más
a su Dios. Eso no se le va a quitar. Eso es una de las cosas que nos van a seguir. Generalmente pensamos, cuando una persona se muere, lo deja todo. No, esta parte no le va a ser quitada. Y el miércoles yo leía un texto, ahora no me acuerdo dónde está, sé que es en Apocalipsis 14, creo, yo no sé, pero que dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. De ahora en adelante en el Señor. Porque sus obras siguen con ellos. ¿Por qué? Porque en el cielo va a haber recompensas. Lo dice la Biblia. Van a haber recompensas. Mire, entendamos esto. Todos vamos a estar en el cielo, los que hemos conocido a Cristo. Pero ¿saben qué? A la luz de la Biblia, no todos vamos a tener las mismas recompensas ni las mismas posiciones. Porque eso es lo que el Señor enseña. Ahora, volviendo a la idea de las obras, son aquellas obras que hacemos como resultado de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. Voy a decirlo de una manera más clara. Primero, nuestra relación con Dios. Buscarle en su palabra, en oración, anhelar su presencia, disfrutar de su compañía, conversar con nuestro Dios en momentos específicos y durante todo el día. Estar conectados mentalmente con nuestro Dios. Estar consciente de su presencia con nosotros en todo momento. Y cuando vengan los momentos difíciles e incómodos, cuando lleguen las pruebas, recordar que siempre podemos ir a Él. Prepararnos para esos momentos abriendo la palabra todos los días y diciendo, Señor, necesito que me hables. Detenernos, reflexionar en lo que hemos leído. Que esos pensamientos cobren vida en nosotros y llenen nuestra mente, porque después serán los que Dios va a usar para controlar nuestra vida, recordándonos lo que leímos en medio de una tentación o de una adversidad, cuando me siento solo, cuando creo que de alguna manera Dios me abandonó, viene en mi auxilio recordándome lo que Él ha dicho. Hermanos, la vida cristiana se trata de eso. Todo lo que tú estás haciendo aquí, si no lo haces por amor a Jesucristo y por el deseo de servirle y anhelar sus recompensas en la eternidad, entonces lo estás haciendo mal, mi hermano. Lo estás haciendo mal. Buscar a Dios, sentarnos a sus pies. Fíjense cómo Él dice, ha escogido la buena parte. No está diciendo que lo que Marta estaba haciendo era malo. No. Pero ¿qué dice? Lo que María estaba haciendo era lo mejor. ¿Y saben qué? Yo creo que después María se pondría de pie y saldría de allí renovada, al punto de llegar y decirle a su hermana, aquí estoy para hacer lo que haga falta, porque estoy encendida en mi alma, quiero servir a mi Dios, quiero servir a mi Señor, quiero que otros lo conozcan. Eso es lo que quiero hacer. Hermanos, vuelvo a la pregunta. Para ti, ¿cuál es tu máxima prioridad? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si está mal, no vas a ir muy lejos en lo que estás haciendo. No vas a ir muy lejos. Va a llegar un momento en que se te va a descargar la batería y vas a perder la bendición de estar sirviendo a Dios. Cuando nosotros estamos con el Señor, Él nos guía y nos muestra su voluntad y nos va guiando a cada oportunidad para servirle. Y las vamos a ver, porque es Dios quien las está poniendo. Recuérdense, nuestro Dios es real, es una persona y Él desea tener una relación con nosotros que cada vez sea más profunda. ¿Qué tipo de relación pudo tener Enoc con Dios? No sé, pero fue tal que un día Dios dijo, Enoc, quiero seguir disfrutando de tu compañía.
y quiero que vengas a mi casa. Y dice la Biblia, caminó Enoc con Dios y lo traspuso Dios. Dios se lo llevó. Ese es un ejemplo. Podríamos seguir mirando otros. Yo pienso en Moisés, aquellos 40 días en el monte con Dios. ¿Qué estuvo haciendo Moisés allí? ¿Nunca se han preguntado eso? Eran 40 días en la presencia de Dios. Fíjense si fue algo tan, pero tan especial que cuando Moisés descendió de aquel monte, ¿cómo estaba su rostro? No lo podían mirar, tenía que ponerse un velo. Estuvo allí en la presencia de Dios 40 días. Y nosotros a veces no podemos estar ni siquiera unos pocos minutos. ¿Cómo era la relación de Jesús con su Padre? Bueno, me llama la atención que dice la Biblia que se iba al monte y pasaba la noche orando a Dios. Pero ¿cómo él necesitaba tanto tiempo con Dios si él era Dios? Bueno, era el Hijo de Dios. Y en ese momento estaba con una naturaleza humana. Y en esa naturaleza humana necesitaba al Padre. Aparte de que en la misma Trinidad hay una relación entre las tres personas. Pero más que todo fue un ejemplo para nosotros de lo que es más importante. Jesús hizo muchas cosas, pero para él eso era lo esencial. Y es algo que lo encontramos en los evangelios una y otra vez. Y es curioso que cada vez que se iba a enfrentar a un momento difícil, Jesús pasaba tiempo en oración. Y no unas pocas horas. A menudo pasaba las noches enteras buscando a su Padre. Bueno, yo creo que debe ser un anhelo tan grande, pero tan grande, una sed espiritual tan, pero tan profunda, que nos quita los deseos de dormir. Pensemos en esto, hermanos. Que el Señor nos bendiga.